Bienvenidos a Rueda Viva, el canal donde el ciclismo se comenta sin frenos. Hoy en Herxheim arrancó una etapa de 170 kilómetros, 3.000 metros de desnivel acumulado y 2 ascensiones al Kalmit, el puerto más alto del bosque del Palatinado. Y en la línea de salida, Isaac del Toro tenía exactamente 6 segundos de desventaja sobre el líder. 6 segundos que para cualquier otro corredor hubieran sido una condena. Para nuestro torito fueron el detonador. Amigos, esto va a poner los pelos de punta. Amigos de A Rueda Viva, bienvenidos. Esta mañana en Herxheim comenzó algo que ninguno de nosotros va a olvidar fácilmente. Isaac del Toro salió con 6 segundos de desventaja sobre Louis Barré en la clasificación general del Tour de Alemania 2026. 6 segundos. Un número que en una etapa llana no significa absolutamente nada. Pero hoy no era una etapa llana. Hoy era la jornada de montaña real de toda la semana. 170 kilómetros entre Herxheim y Bad Dürkheim. 3.000 metros de desnivel acumulado, 2 ascensiones al Kalmit, el puerto más alto del bosque del Palatinado, y un circuito final con el Annaberg que se sube 2 veces antes de meta, con bonificaciones de tiempo en la cima. Esos 6 segundos se convirtieron en el punto de partida de lo que puede ser el resultado más importante en la carrera de nuestro torito hasta ahora. Y para entender por qué, hay que saber lo que UAE llevaba preparando en silencio durante días. Quédate, porque lo que viene es brutal. Para entender la magnitud de lo que ocurrió hay que colocar cada pieza en su sitio. Barré no es un escalador, es un puncher, un corredor de clásicas, que ganó la primera etapa de este Tour de Alemania con un timing perfecto y que había controlado la general con la autoridad de alguien que sabe exactamente lo que hace. Su plan era sólido y coherente, controlar el ritmo del grupo, desgastar a los escaladores puros antes de los tramos decisivos y llegar a los metros finales sin haberse roto. Un plan inteligente. El problema fue que Isaac del Toro tenía uno mejor. Los primeros kilómetros transcurrieron dentro de los patrones habituales. Una fuga se formó en los primeros compases con corredores de equipos pequeños, buscando su minuto de gloria, pero el pelotón, con UAE y Visma controlando desde las primeras posiciones, no le concedió ventaja excesiva. A 57 kilómetros de meta, la escapada fue neutralizada. La carrera quedó en manos del grupo de favoritos, con 2 equipos y 2 estrategias opuestas. Visma protegiendo a su líder para llegar al final sin mostrar las cartas. UAE esperando el momento exacto para lanzar al corredor que llevaban toda la semana guardando. A 98 kilómetros de meta, Barré se puso al frente de un grupo de unos 10 corredores intentando forzar un ritmo de selección. Era la única opción real que tenía para defender el maillot azul en un terreno que no le favorecía. Y entonces, la lluvia lo cambió todo. Una lluvia torrencial que transformó el asfalto en espejo y convirtió cada descenso del Palatinado en una decisión al límite. Pero la lluvia no fue el factor más peligroso de la jornada. Lo que nadie en el pelotón había calculado estaba a punto de golpear mucho más fuerte. En ese caos controlado, Nelson Oliveira, el veterano portugués del Movistar, aprovechó un momento de descuido colectivo para escaparse en solitario, y llegó a acumular más de 1 minuto sobre el grupo de favoritos. Nadie quería quemarse persiguiéndolo. Oliveira estuvo a punto de llegar mucho más lejos de lo que nadie esperaba. Lo que ningún rival había calculado era lo que UAE preparaba en silencio. Y lo que sigue es todavía más brutal. A 135 kilómetros de meta, en la subida de Rodstig, llegó el momento que iba a decidir la semana entera. Nils Politt, el gregario alemán de Isaac, lo colocó en la posición perfecta antes del tramo decisivo. Antonio Morgado aceleró para elevar el ritmo del grupo y desgastar a los rivales justo antes. Y entonces el torito apretó. No fue una aceleración progresiva que Barré pudiera leer y preparar su respuesta. Fue una explosión de potencia en el momento exacto, en el kilómetro exacto, con la pendiente y el desgaste acumulado trabajando a su favor. Isaac del Toro se separó del pelotón con una energía que dejó al resto de los favoritos mirándose entre sí mientras la distancia crecía. ¡Qué exhibición, amigos! Barré intentó responder. El líder no se rindió sin intentarlo. Hay que reconocérselo. Pero la diferencia entre lo que Isaac estaba dando en ese momento y lo que el francés podía responder no era una diferencia de forma del día. Era una diferencia de categoría sobre ese tipo de pendiente. Barré tuvo que soltar la rueda y ver cómo el mexicano se alejaba bajo la lluvia del bosque del Palatinado. Y entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Desde el grupo perseguidor donde había estado esperando y calculando en silencio, salió Giulio Pellizzari con toda la energía que le quedaba después de una semana de carrera brutal. El italiano del Red Bull Bora, ganador del Tour de los Alpes 2026, no se dio por vencido cuando Barré sí lo hizo. Contraatacó con todo, superó al francés y enlazó con Isaac y con Oliveira, que todavía rodaba en cabeza de carrera. Los 3 formaron el grupo de cabeza: Isaac, Pellizzari y Oliveira. 3 corredores con perfiles completamente diferentes, unidos por un solo objetivo: alejarse lo máximo posible de Barré antes del tramo definitivo. Y lo que ocurrió cuando esos 3 empezaron a rodar juntos bajo la lluvia, cambió la clasificación general para siempre. Pero hay un detalle que lo hace todavía más grande. Rodaron juntos durante kilómetros acumulando una ventaja que en algún momento superó el minuto sobre el grupo del antiguo líder.
Y con cada kilómetro que pasaba bajo la lluvia persistente del Palatinado, la clasificación general iba tomando una forma completamente diferente. Pellizzari e Isaac no se encontraban por primera vez esta semana, y ese contexto le da a este duelo una dimensión enorme. ¿Y ustedes qué creen, amigos? Pellizzari fue el único capaz de seguir a Isaac porque es el rival más peligroso que tiene el Torito en las grandes citas de este año, o simplemente hoy fue el menos cansado del grupo. Dos posturas muy distintas, y el resultado de mañana va a decirnos mucho. En la Tirreno Adriático de este año, Isaac ganó la clasificación general, Jorgenson llegó segundo y Pellizzari terminó tercero. El italiano ya sabía lo que era seguir al mexicano en una subida. Ya conocía el ritmo, el estilo de ataque, el momento exacto en que Isaac decide que la carrera ha terminado para los demás, y aún así fue el único en todo el pelotón capaz de responder. No para ganar la general, que ya era imposible desde el momento en que Isaac se fue, sino para ser el único testigo de altura de un ataque que ya estaba escribiendo historia en esta semana alemana. A unos 15 kilómetros de meta, en la primera ascensión a la Naberg, Oliveira cedió. El portugués había compartido el trabajo en cabeza durante kilómetros, pero el ritmo de Isaac y Pellizzari en ese tramo era demasiado. Espera, porque hay más. A 8 kilómetros de meta, en la segunda y definitiva ascensión a la Naberg, llegó el sprint bonificado que los dos hombres habían tenido en mente desde kilómetros atrás. Isaac del Toro cruzó la línea en primera posición, y sumó 3 segundos de bonificación. Pellizzari se llevó 2 puntos. Hershey, que había salido del grupo perseguidor con una aceleración notable, capturó el segundo restante acercándose desde atrás. Belponosto, con Barré a 45 segundos del dúo de cabeza, la clasificación general había dado un vuelco completo. El último kilómetro llegó con los dos hombres todavía juntos, el asfalto mojado, las curvas exigentes y el público alemán rugiendo a su paso pese a la lluvia. Pellizzari aceleró en la recta final y el Torito no puso resistencia. La victoria de etapa fue para el italiano, que la celebró con toda la emoción de quien sabe que lo que acaba de hacer en esas rampas del Palatinado tiene un nivel que muy pocos corredores de su generación podrían haber igualado. Isaac cruzó la línea en segundo lugar. Mark Hirschi llegó tercero a 33 segundos. El grupo de Barré cruzó a 48 segundos. Con las bonificaciones, la diferencia definitiva entre el nuevo líder y el antiguo quedó en 52 segundos en la clasificación general. 52 segundos. Isaac del Toro viste el maillot azul del Tour de Alemania. Pipir, espera, porque esos 52 segundos no son solo un número. Cuando veas de dónde vienen, vas a entender exactamente de qué pasta está hecho el Torito. Y quien lo resumió con toda la claridad posible fue Nils Politt, el gregario alemán que hoy colocó al mexicano antes del ataque clave, uno de esos hombres que no aparecen en los titulares pero que los aficionados que entienden de ciclismo saben reconocer. En la zona de meta dijo esto en la televisión alemana: 52 segundos son ya mucho, vamos a intentar defenderlos mañana y llevarnos el Tour de Alemania. Conviene recordar de dónde viene ese número para entender su magnitud real. Isaac salió esta mañana a 6 segundos de Barré, en 170 kilómetros de etapa reina, con la lluvia del Palatinado y 3.000 metros de desnivel acumulado. Esos 6 segundos se han convertido en 52 de ventaja a favor del mexicano. Son 46 segundos que el orgullo latino le arrancó al francés en una sola jornada, en un terreno que debería haber favorecido a un puncheur como Barré. Eso no tiene explicación táctica, es simplemente que Isaac fue mejor hoy. Punto. Ahora bien, mañana llega la última etapa, el circuito de Heilbronn, 156 kilómetros con 3 ascensiones al Jägerhaus, una subida de 2 kilómetros al 5,3% que se sube no una sino 3 veces. Y lo más importante, en el último paso por el Jägerhaus, a 8 kilómetros de meta, hay bonificaciones disponibles: 3 segundos para el primero, 2 para el segundo, 1 para el tercero. Un momento concreto donde todavía se pueden mover segundos en la general. Para Barré, recuperar 52 segundos en una subida de 2 kilómetros después de una semana de carrera y de lo que le costó hoy cruzar a 48 segundos es una tarea que los números hacen casi imposible. Casi. Y antes de hablar de mañana, hay que repasar todo lo que Isaac hizo esta semana etapa por etapa, porque la imagen completa es todavía más impresionante de lo que parece. Pero aquí viene lo más brutal. El ciclismo no siempre respeta los números. Es verdad. Barré no ha dicho su última palabra mientras queden kilómetros por recorrer. Pero lo que sí está fuera de toda duda, amigos de A Rueda Viva, es el análisis de lo que Isaac del Toro ha mostrado esta semana entera en Alemania. Y vamos a repasar eso juntos, porque lo merece. Ganó el prólogo bajo la lluvia a 49,66 km por hora, 49,660. En un trazado que supuestamente favorecía a los especialistas de crono, a los hombres que llevan toda la temporada preparando ese tipo de esfuerzo. Y el Torito llegó y se lo llevó igual. Luego llegó segundo en la primera etapa, y todo apunta a que si no hubiera sido por un problema de colocación en el momento exacto del ataque de Barré, probablemente habría ganado también. 2 etapas, 2 victorias potenciales, en los primeros 2 días de carrera. Y no solo eso, cuando nadie miraba,
Cuando el pelotón estaba acomodado y la carrera parecía tranquila, nuestro Isaac ganó el sprint de bonificación de Weilheim para recortar diferencias en silencio, sin aspavientos, sin necesitar que nadie se lo pidiera. Eso es inteligencia de corredor, amigos. Eso es leer la carrera antes de que la carrera te la cuente. Y hoy, en la etapa que de verdad importaba, en la etapa reina, con 170 kilómetros en las piernas, con 3.000 metros de desnivel acumulado, con la lluvia del bosque del Palatinado cayendo sin piedad sobre el asfalto, el joven mexicano atacó en el kilómetro exacto, no 5 kilómetros antes, no 5 kilómetros después, en el kilómetro exacto, con la energía exacta, con el desgaste exacto de una semana de carrera pesándole a todos sus rivales en las piernas, mientras él seguía pedaleando como si apenas acabara de empezar. ¿Entiendes lo que significa eso? En condiciones donde el error es más probable, donde la presión es más alta, donde los cuerpos hablan y las cabezas empiezan a mentir, el orgullo latino no cometió un solo error, ni uno. Cada decisión fue milimétrica. Cada aceleración llegó en el momento preciso. Cada segundo que le arrancó a Barré estaba calculado desde antes de que la etapa empezara. Eso no es suerte. Eso no es casualidad ni el resultado de un día bueno que apareció sin avisar. Eso es la firma de un corredor que sabe exactamente lo que hace. Un corredor que a sus 22 años ya domina las carreras por etapas con una madurez que desafía cualquier lógica. Un corredor que en una sola semana en Alemania ha ganado el prólogo, ha peleado cada bonificación, ha ejecutado el ataque perfecto en la etapa reina y ha sentenciado la clasificación general con 52 segundos de margen. Konesh, eso es Isaac del Toro. Y si esto te parece mucho, si sientes que lo que ves esta semana es algo especial, algo que no se ve todos los días en el ciclismo mundial, dale like a este video y suscríbete a Rueda Viva, porque esto, amigos, no ha hecho más que empezar. Isaac del Toro acaba de ganar el Tour de Alemania 2026. Un corredor de 22 años, un atacante desde 135 kilómetros. Un resultado que Europa no va a olvidar. Si disfrutaron esto, denle like y suscríbanse a Rueda Viva, porque aquí el ciclismo no para. Lo que viene está conectado con este resultado de una forma que todavía no se han imaginado. Nos vemos en la próxima etapa. Y antes de irse, necesito su opinión. Isaac atacó a 135 kilómetros de meta y le sacó 52 segundos a Barré. ¿Fue el ataque más valiente de su carrera? ¿O creen que sin Pellizzari al lado ese margen hubiera sido todavía mayor? Yo tengo mi respuesta. Te leo en los comentarios.